Acá está. Esta parte es entendible que resulte algo árida, pero la idea es que ustedes la vayan disecando por partes. Si quieren que en una sola mirada entenderlo, no. Tienen que organizarse, sistematizarse por partes. Empezaré por acá. Línea por línea ir bajando y listo. Y como ustedes han visto, no es pues arduo, dificilísimo, no. Cuestión de no tenerle miedo y encararlo. Cosas importantes. ¿Qué conceptos deben quedar claros ahí? La contracción isovolumétrica, ¿cuándo empieza, cuándo acaba? La relajación isovolumétrica, ¿cuándo empieza, cuándo acaba? ¿Con qué evento? ¿Con el cierre de la válvula, con el cierre de la válvula? Eso tienen que saberlo. Es una pregunta que no es rebuscada y alguna vez ha venido ya en los exámenes. No es rebuscada porque es fisiología básica. No es pues el fosfolambano y las cositas ultra rebuscadas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Básicamente el gasto cardíaco tiene factores determinantes y obviamente la ley de Frank-Starling, que también es bastante conocida por ustedes, es crucial que la sepan. Es algo elemental. A mayor precarga, mayor volumen, más contracción, más volumen sistólico. Depende de la función contráctil y de la frecuencia cardíaca. Ya dijimos esto. En el gasto cardíaco hay 4 determinantes que se los deben de saber de paporreta. ¿La fórmula de gasto cardíaco cuál es? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca, nada más. Este gasto cardíaco tiene 4 factores determinantes. Uno de ellos es la poscarga. El otro, la precarga. El otro, la contractibilidad. Y el último, la frecuencia cardíaca. Eso también se debe de saber así, de memoria. Revisemos qué es poscarga, qué es precarga, porque contractibilidad y frecuencia cardíaca, pues es elemental. Esto ya lo mencionamos, lo pasamos, lo pasamos. También sobre esto se abundó en el esquema, pero está en texto. Ya dijimos de la contracción. Contracción isovolumétrica. ¿Desde cuándo empieza? Cuando se abre la válvula mitral. Entre la apertura de la válvula mitral y la apertura de la válvula aórtica. Ahí el volumen del ventrículo no varía, porque todavía la válvula aórtica no se ha aperturado. Contracción isovolumétrica. Se oculta el primer ruido cardíaco, y el primer ruido cardíaco es generado por el cierre de la válvula mitral y tricuspidia. ¿Cuál válvula se cierra primero? La mitral. Y a nivel de la base, ¿qué válvula se cierra primero? ¿La aórtica o la pulmonar? La aórtica. Segundo, está generado por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Esto ya les dije. Gran aumento de la presión durante la contracción isovolumétrica produce protrusión de las válvulas aurículo-ventriculares, en este caso mitral y tricuspidia, hacia las aurículas y se genera la onda C, la onda C, la onda C. La siguiente, fase de expulsión rápida. La fase de expulsión rápida o de eyección rápida, cuando la presión del ventrículo excede la presión de la válvula aórtica y ésta se apertura. Hay una gran caída del volumen ventricular. El volumen que era 150 cae pues a 60. Fase de expulsión lenta. Ya cae la concentración de calcio. Hay una captación de este calcio por el sistema retículo plasmático por influencia de fosfolambano. Ya dijimos que esto requiere energía, por lo tanto no era un proceso pasivo, es activo. Aparece la repolarización ventricular y el flujo de sangre del ventrículo a la aorta se reduce con rapidez. Termina cuando se cierra la válvula aórtica. Y al cerrarse la válvula aórtica, se acabó la sístole. La relajación isovolumétrica.
¿Qué dijimos? Que básicamente va a empezar cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta. ¿Y esto qué genera? ¿Esto qué genera? Cierre de la válvula aórtica. Al cerrarse la válvula aórtica, se va a generar la incisura dícrota. Se genera la incisura dícrota. ¿Qué más? Hay un cierre abrupto del segundo ruido, en este caso, este cierre abrupto genera el segundo ruido cardíaco y obviamente la presión del ventrículo izquierdo cae dramáticamente hasta caer por debajo de la presión del aurículo izquierdo. Cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda y cuando ya cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y se da la fase de llenado rápido. Se abren las válvulas auriculoventriculares, hay un paso rápido, en este periodo se llena el 50% o el 60% de la volemia del ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Se puede auscultar un tercer ruido cardíaco, ya dijimos, ¿qué genera el tercer ruido cardíaco? La fase de llenado rápido. Y el cuarto ruido, la contracción atrial. La fase de llenado lento, ya el paso sanguíneo es lento, solo contribuye con el 20% del llenado ventricular, es una fase breve, y termina cuando se inicia una nueva despolarización auricular, o sea, una nueva contracción atrial o sístole atrial. La contracción atrial completa el llenado, es responsable de 15 a 20% del volumen, o sea, del gasto. En algunos textos dice que es del 20 al 25%, genera la onda A y en el EKG genera la onda P. En el examen clínico genera la onda A en el pulso venoso, en el EKG la onda P y en la auscultación el cuarto ruido cardíaco. Acá, ¿qué es precarga? Les mencioné, el gasto cardíaco básicamente está determinado por 4 factores: poscarga, precarga, contractibilidad, frecuencia cardíaca. ¿Qué es la precarga? En una definición simple, la precarga es la tensión de la pared ventricular al final de la diástole. O sea, tensión de la pared del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Esa es la definición. Más simple. Y esa tensión de la pared ventricular al final de la diástole, básicamente, ¿de qué va a depender? De cuán pletórico esté el ventrículo al final de la diástole. ¿Y eso de qué depende? Del retorno venoso. A mayor retorno venoso, el ventrículo está más pletórico, más lleno, más repleto, y su pared está más tensa, como un globo bien inflado. Cuando aumenta la precarga, el ventrículo izquierdo se distiende, aumenta la presión ventricular y el volumen sistólico aumenta. Obviamente, si el retorno venoso es mayor, el volumen al final de la diástole va a ser mayor, esa pared del ventrículo va a estar bastante tensa. Y cuando se dé la sístole, obviamente al haber una gran precarga, va a haber un mayor volumen sistólico expelido en la sístole. ¿Por cuál? Por la ley de Frank-Starling, ¿sí o no? A mayor volumen, mayor contracción, mayor volumen sistólico expelido. ¿Qué determina la precarga? El retorno venoso es el principal determinante de la precarga. El retorno venoso. Acá está. Fuerza que distiende el ventrículo al final de la diástole, o sea, antes de contraerse. Tensión de la pared al final de la diástole. Y esa tensión de la pared al final de la diástole está regida por la ley de Laplace. Y básicamente, ¿de qué depende? Ya les mencioné. Del espesor de la pared, de la presión telediastólica, del volumen ventricular, pero en última instancia, el principal factor, el volumen diastólico ventricular. ¿Y esto de qué depende? Del retorno venoso. En buen romance,
¿Precarga qué es? Tensión de la pared ventricular al final de la diástole. ¿Y de qué depende de eso? Del retorno venoso, nada más. No se hagan más problemas. Poscarga. Definición simple. Tensión de la pared ventricular al final de la sístole. Tensión de la pared ventricular al final de la sístole. Tensión de la pared ventricular al final de la sístole. ¿Y de qué depende? ¿Cuál es el principal determinante de la poscarga? La resistencia periférica. La resistencia periférica. Ese es el principal determinante. O sea, el ventrículo cuando hace sístole, ¿qué resistencia tiene que vencer? La presión que le brinda la aorta. Obviamente, a mayor presión en la aorta, mayor poscarga. A mayor resistencia periférica, mayor poscarga, porque al hacer la sístole, el ventrículo tiene que contraerse con más energía, poner más tensa la pared ventricular para generar una mayor cantidad de presión, para vencer la resistencia ofrecida. Por lo tanto, repitiendo, por definición, ¿qué es poscarga? Tensión de la pared ventricular al final de la sístole. ¿Cuál es el principal determinante? La resistencia periférica. También está gobernada por la ley de Laplace. Acá, por ejemplo, la ley de Laplace es esta. Y no solo aplica para los ventrículos, aplica para cualquier cámara cardíaca. La tensión de la pared está en relación directa con la presión de la cavidad. A mayor presión de ese ventrículo, mayor tensión de la pared. Está en relación directa con el radio. A mayor radio de esa cavidad ventricular, mayor tensión de la pared. Por lo tanto, en un aneurisma, cuando un aneurisma de aorta alcanza un radio determinado, el cual es creciente y llega a un punto tal, a mayor radio, tal que ya el aneurisma entra en un riesgo inminente de ruptura. Entonces eso ya está calculado. Un aneurisma aórtico, ¿a partir de cuánto ya es casi inminente su ruptura? 5 a 6 centímetros. ¿Por qué? Porque ya la tensión de la pared, por incremento del radio, se ha hecho tal que hay un riesgo inminente de ruptura. Por eso es que tensión de la pared depende de la presión de la cavidad ventricular y del radio. A mayor radio, mayor tensión. Pero la tensión de la pared está en relación inversa con el espesor, el grosor de la pared ventricular. Por eso es que la hipertrofia, el engrosamiento de la pared ventricular, es un mecanismo adaptativo para contrarrestar la tensión de la pared. El estrés de la pared o tensión, como le quieran. Algunos de ustedes lo dicen estrés de pared. Por eso, cuando hay hipertrofia en una cardiopatía hipertensiva, obviamente el mayor grosor de la pared ventricular reduce la tensión de la pared. Es un mecanismo adaptativo. Está en relación inversa. A mayor espesor, menor tensión de la pared. Pero la tensión de la pared está en relación directa ¿con qué? Con la presión y con el radio. A esto se llama la ley de Laplace. Cuando uno reduce la poscarga y la precarga, obviamente se reduce el consumo miocárdico de oxígeno. ¿Por qué? Porque el radio del ventrículo se achica, se empequeñece y obviamente hay menor tensión de la pared. Porque a mayor tensión, más requerimiento miocárdico de oxígeno. A menor tensión de la pared ventricular, menos requerimiento miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, si yo bajo la poscarga y reduzco la precarga, voy a reducir el requerimiento miocárdico de oxígeno por reducción del radio del ventrículo izquierdo. La dilatación de una cavidad, aumento del radio en este caso, o el adelgazamiento de la pared,
¿Qué hace? Incrementa la tensión de la pared, incrementa el consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, la hipertrofia se desarrolla como un mecanismo adaptativo para tratar de normalizar la tensión de la pared y no se incremente el consumo miocárdico de oxígeno. Acá está, en resumen, ya les dije esto, el gasto cardíaco básicamente ¿de qué va a depender? De la precarga, de la poscarga, de la contractibilidad y de la frecuencia cardíaca. De la frecuencia cardíaca, porque ya saben ustedes que el gasto cardíaco depende del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y la presión arterial ¿de qué depende? Gasto cardíaco por la resistencia periférica. Eso es en resumen. Deben saber qué es precarga, eso es elemental, qué es poscarga, tensión de la pared al final de la sístole, precarga, tensión de la pared al final de la diástole. ¿De qué depende primordialmente? Del retorno venoso, de la volemia y retorno venoso. ¿Y la poscarga de qué depende? Primordialmente, entre otros factores, de la resistencia periférica. Y acá, hasta las 11, ¿no? Sí, tenemos algunos minutos. Avanzamos rápido esto que también es, que parece rebuscado, pero no es. En el esquema acá, en el esquema, frecuentemente pueden preguntar, o han preguntado ya algunas veces, ¿cuál es la relación entre la presión y el volumen ventricular? Acá, ciclo cardíaco nuevamente. Se abre la válvula mitral. Acá está el registro de la presión y acá está el registro de volumen. Se da el llenado ventricular. Llenado ventricular. Se empieza a llenar el ventrículo, 40 mililitros, 60, 80, 120, 160. La presión del ventrículo sube un poco. Rebasa a la presión de la aurícula izquierda. Por lo tanto, al llenarse el ventrículo e incrementar su presión levemente, esto rebasa la presión de la aurícula izquierda, rebasa la presión de la aurícula izquierda y cierra la válvula mitral. Y acá termina la diástole. Acá termina la diástole, cuando se cierra la válvula mitral. Pero después que acaba la diástole, se da la contracción, empieza la sístole, y la sístole empieza con la contracción isovolumétrica. Rápidamente sube la presión del ventrículo izquierdo, porque se está dando la sístole ya. Pero acá todavía no hay eyección. No hay eyección porque el volumen no está reduciéndose, el volumen sigue siendo 160. Contracción isovolumétrica. La presión del ventrículo rebasa la presión de la aorta y se abre la válvula aórtica. Al aperturarse la válvula aórtica empieza la eyección rápida, la eyección lenta. Y el volumen sistólico que era 160 empieza a caer. 120, 80, 60. Cae el volumen tal, cayendo también la presión del ventrículo izquierdo y cae por debajo de la presión de la aorta y esto genera el cierre de la válvula aórtica. Cuando se cierra la válvula aórtica empieza la diástole. ¿Y la diástole con qué empieza? Con la fase de relajación isovolumétrica. Se cierra la válvula aórtica, ya no hay eyección y la presión del ventrículo cae dramáticamente. De 100 baja hasta 10 más o menos. Al caer por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se abre la válvula mitral y se repite el ciclo nuevamente. A esto se llama el asa de presión-volumen o la relación presión-volumen. Esto es el asa de presión-volumen. Y ya saben qué cara del asa corresponde a qué fase del ciclo cardíaco. Esto es contracción isovolumétrica, eyección, llenado diastólico, relajación isovolumétrica. Eso es en condiciones normales. Pero
A veces preguntan así, el asa de presión volumen, cuando incrementa la precarga, ¿hacia dónde se desvía? Hacia abajo, hacia la izquierda, hacia el techo. Aquí está. Esto es lo normal. Cuando se incrementa la precarga, se incrementa el retorno venoso, por lo tanto, el llenado diastólico ya no va a ser hasta acá, sino viene hasta por acá. En una sobrecarga de volumen, mayor retorno venoso, el asa de presión volumen se desvía hacia la derecha. Pero ¿qué sucede cuando se incrementa la poscarga? El asa de presión volumen, esto es lo normal, se desvía hacia la izquierda y hacia arriba, hacia la izquierda y hacia arriba. ¿Qué más? Y acá está. Esto es de la ley de Frank Starling. En un corazón normal, que es la línea blanca, a mayor llenado diastólico, mayor gasto cardíaco, mayor volumen sistólico, mayor gasto cardíaco. A mayor precarga, mayor llenado diastólico, mayor retorno venoso, mayor gasto cardíaco, en corazones normales. Pero si el corazón tiene una contractibilidad deprimida, obviamente no tiene este comportamiento. Uno incrementa la precarga y esto no va asociado a grandes o significativos incrementos en el gasto cardíaco. Por lo mismo, cuando aumentamos la poscarga, o sea, la presión, la resistencia periférica se incrementa, el paciente se torna hipertenso. En un corazón normal, incrementos de la poscarga significativos no hacen caer drásticamente el gasto cardíaco, cae discretamente. Pero en un corazón con contractibilidad o con función sistólica comprometida, incrementos discretos de la poscarga, o sea, de la resistencia periférica, hace caer dramáticamente el gasto cardíaco. Por eso, en un corazón con disfunción sistólica, con pobre contractibilidad, ¿qué es lo que se debe hacer? No incrementar la poscarga, más bien reducir la poscarga, porque a menor poscarga va a tener mejor gasto cardíaco. Si yo incremento la poscarga, el gasto cardíaco en un corazón con función sistólica comprometida, drásticamente se va a afectar el gasto cardíaco. Ese es el principio por el cual se utiliza en ICC, YECA, enalapril, carvedilol, beta-bloqueadores también, pues, bisoprolol, metoprolol. Ese es el principio. Reducir la poscarga. ¿Por qué en ICC se le da captopril o losartán o a veces se le da carvedilol? Pero si el paciente no es hipertenso, solo tiene 100,60. En ICC se utiliza esos grupos farmacológicos YECA, ARA2, beta-bloqueadores, precisamente para reducir las resistencias periféricas. Porque si yo reduzco las resistencias periféricas, reduzco la poscarga y el gasto cardíaco en vez de estar acá, mejora y se pone por acá. Y obviamente mejora el paciente. ¿Cuál es la finalidad de usar YECA, ARA2 o beta-bloqueadores en un paciente con insuficiencia cardíaca? Reducir la poscarga para que el gasto cardíaco mejore. Y algunas cosas misceláneas para culminar. Es bien sabido que la gran parte de la volemia está en las venas, porque las venas son vasos de capacitancia, o sea, tienen capacidad de dilatarse significativamente y poder receptar gran parte de la volemia. 50-60% de la volemia siempre para en las venas. En cambio, las arterias solo receptan el 11%, perdón, ventrículos 5%, capilares 5%, etcétera. ¿Dónde está la mayor parte de la volemia? En las venas. En las venas. Son vasos de capacitancia. ¿Qué más? Otro concepto que deben de tener presente. Otro concepto que deben de tener presente es los circuitos.
Los grandes vasos y las grandes cámaras cardíacas son circuitos que están en serie, o sea, una cámara a continuación de la otra. Ventrículo, cámaras derechas, cámaras izquierdas, arteria aorta. Estos son circuitos que están en serie, o sea, están una cámara a continuación de la otra. En cambio, los capilares, las arteriolas pequeñas y los capilares, son circuitos que están en paralelo, uno al lado del otro, uno al costado del otro. Y si ustedes se acuerdan de su clase de física, que es de la secundaria, los circuitos en serie son circuitos de alta resistencia y los circuitos en paralelo son circuitos de baja resistencia. Por eso es que las presiones en las grandes cámaras son mayores, en la aorta, en el ventrículo derecho. En cambio, esas presiones no se manejan a nivel capilar. ¿Por qué? Porque son circuitos que están en paralelo. ¿Y eso es por qué ley? Por la ley de Ohm. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué más? ¿Qué otro concepto deben tenerla clara? El flujo fisiológico del corazón es laminar. El flujo fisiológico del corazón es laminar. Hay pequeños vectores de volumen que van paralelos, uno al costado del otro. En cambio, cuando el flujo se torna o pierde esa laminaridad o se torna turbulento, ya no son vectores así alineados unos al costado del otro, son vectores caóticos que muchos se entrelazan y chocan entre sí. O sea, el flujo se hace turbulento. ¿Y de qué depende? De que el flujo laminar se torne turbulento, de la densidad del flujo. Por decir, un paciente con una anemia severa puede hacer un soplo, sí, porque ¿cuál es la génesis de los soplos cardíacos? Que el flujo laminar se torna turbulento. Esa es la génesis, esa es la etiopatogenia. Ahora, ese flujo laminar se torna turbulento por múltiples factores, sí, porque hay una estenosis mitral, hay un CIB, hay alteraciones estructurales, sí. Pero a veces no hay esas alteraciones estructurales. Simple y llanamente, la viscosidad del flujo se altera. El paciente es muy anémico o es policitémico y puede aparecer un soplo. La velocidad. El paciente está muy taquicárdico, hipertiroideo, o es un niño. La velocidad del flujo está incrementada. El flujo del laminar se vuelve turbulento y aparece soplo. Del diámetro, el diámetro. Puede haber una estenosis mitral, una insuficiencia mitral. Hay una estenosis. También el flujo pierde la laminaridad por reducción del diámetro y se torna turbulento. ¿Y eso de qué depende? Del número de Reynolds. Esta es la fórmula del número de Reynolds, donde básicamente estos son los elementos que generan que el flujo laminar se torne turbulento. En el corazón, ¿qué es lo más frecuente? ¿Qué es lo más frecuente? Las alteraciones en los diámetros, ya sea de las válvulas, hay coartación de aorta, estenosis mitral, insuficiencia mitral, ductos, etcétera, etcétera, etcétera. Que a veces hay alteraciones en la viscosidad, como el anemia y aparece un soplo funcional, sí. Un número de Reynolds de 2000 o menos garantiza que el flujo sea laminar. Acá lo que ya les mencioné. Y acá también la presión es diferente en los distintos lechos vasculares. Ya les dije, hasta acá los circuitos están en serie. Ventrículo izquierdo, 120 en sístole, en diástole 5 a 10. Grandes arterias, 120,80. Cuando vamos a las arteriolas, ya no es 120,80. Promedio 80, 60. Esfínteres precapilares, 40. Capilares, 20. Vasos de intercambio, 20. Vénulas,
4, 5, 2, 3 milímetros, grandes venas, 2, 3 milímetros de mercurio. Las venas son vasos de capacitancia. No manejan grandes presiones. Están diseñados para receptar o manejar grandes cantidades de volumen. Las arterias son los vasos de resistencia. Vasos de resistencia. Acá está rápidamente, solo para hacer hincapié o reforzar esto, a mayor precarga, mayor eyección, mayor gasto cardíaco. A menor precarga, menor eyección, menor gasto cardíaco. O sea, hay una relación directa. La poscarga sí hay una relación inversa. A mayor poscarga, menos eyección. Y a menor poscarga, mayor eyección, mayor gasto cardíaco. Hay una relación. En la precarga, la relación es directa, por la ley de Frank-Starling. En la poscarga, la relación es inversa. Más poscarga, menos gasto cardíaco, menos volumen sistólico. Eso también no se confunda. Algo respecto a la anatomía coronaria, esto ya saben ustedes, creo que faltan 2, 3 transparencias. Básicamente hay la coronaria derecha e izquierda y las venas coronarias regresan la sangre desaturada hacia la aurícula derecha a través del seno coronario. También hay venas coronarias, no solo son arterias coronarias. La arteria coronaria derecha irriga la aurícula, la mayor parte del ventrículo derecho. ¿Qué más? Y también la coronaria derecha genera la arteria descendente posterior. Irriga el septum interventricular superior, posterior y la pared posterior. O sea, la coronaria irriga básicamente ¿qué? Ventrículo derecho. ¿Qué más? Pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Qué más irriga? La aurícula derecha. En cambio, la coronaria izquierda irriga la aurícula izquierda, la mayor parte del septum y la mayor parte del ventrículo izquierdo. La coronaria izquierda se bifurca y da dos ramas, la descendente anterior y la circunfleja. La circunfleja tiende o va a irrigar la pared posterior del ventrículo izquierdo. El flujo coronario es intermitente, eso ya lo saben ustedes, porque básicamente la perfusión coronaria se da casi totalmente en diástole. ¿Por qué? Porque durante la sístole, la contracción y la presión intramiocardia ocluye, comprime los vasos perforantes coronarios. La sístole miocárdica comprime, atrapa, no deja perfundir el miocardio en sístole. Por lo tanto, el riego coronario o la perfusión miocárdica se da casi totalmente durante la diástole. Y la presión de perfusión coronaria depende de esta fórmula, de la presión diastólica menos la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. De eso depende. Por lo tanto, un incremento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo compromete el flujo coronario. También, caídas en las presiones aórticas, en la presión diastólica sobre todo, o elevaciones en la presión diastólica final comprometen y reducen el flujo coronario, generando isquemia en el paciente. El flujo coronario básicamente es 250 mililitros por minuto, pero en situaciones normales los cambios en el flujo pueden deberse a variaciones en el tono, vasoconstricción o vasodilatación del árbol coronario en respuesta a los requerimientos metabólicos de oxígeno. Obviamente, si el paciente hace un poquito de actividad física, ese tono coronario se va a vasodilatar, mejorando los requerimientos miocárdicos de oxígeno. El requerimiento miocárdico de oxígeno es el principal determinante del flujo coronario. El corazón normal extrae 65% del oxígeno de la sangre, en comparación con 25% que hacen los otros tejidos u órganos. ¿Qué más? La saturación de oxígeno del seno coronario, el seno coronario es la bocadura donde drenan todas las venas coronarias, suele ser del 30%. Por tanto, el miocardio no puede compensar reducciones en el flujo
extrayendo más oxígeno de la hemoglobina. Cualquier incremento en el requerimiento necesariamente debe ser compensado con aumento del flujo de sanguíneo coronario. Y acá, esto ya comentamos algo al inicio, la onda P traduce la despolarización auricular, el complejo QRS la despolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular. Que ya dijimos cuál es el ion responsable, que en electrocardiografía básicamente hay nomenclatura. ¿A qué se llama intervalo? Cualquier porción del trazado en el cual esté involucrada una onda. En este caso, intervalo PR, está la onda P y el segmento PR. Hay una onda más un segmento, se llama intervalo. En este caso, intervalo QT, está el complejo QRS, está el segmento ST, está la onda T, intervalo. Intervalo, necesariamente hay una onda más un segmento. ¿Qué más? La onda U también es otro hallazgo en el trazado electrocardiográfico. Se genera por la repolarización del haz de His. Su génesis no está bien establecida, esa es la hipótesis. ¿Qué más? Acá está, ya saben ustedes. En electrocardiografía hay trazados electrocardiográficos. Y obviamente, en electrocardiografía, con eso terminamos, les dije al inicio, que en el accionar del corazón se genera electricidad. Y esta electricidad llega hasta la piel. Y para registrar, ya por convención internacional, todas las sociedades científicas se han puesto de acuerdo que tiene que ser en puntos determinados. Porque si no, yo pongo un electrodo de registro en el cogote, en el glúteo, sale un trazado. Pero obviamente no va a ser comparable con otro trazado. Para que los trazados electrocardiográficos sean comparables, ya por norma, usted me registra acá, 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 acá y en el pecho así. De tal manera que ya los trazados son comparables. Y cada punto de registro de la actividad eléctrica se le llama derivación. Y hay dos planos de registro. Hay un plano frontal y hay un plano horizontal. En el plano frontal hay 6 derivaciones. 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF. Y en el plano horizontal, si yo secciono el tronco así, también hay 6 derivaciones. B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Qué son las derivaciones? Puntos de registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Que cada una tiene un punto? Sí. Acá. Por ejemplo, en el plano frontal, veamos estas 3 derivaciones. D1, D2, D3. Triángulo de Itobe. ¿Qué falta acá? ABR está por acá, ABL por acá, ABF por acá. Ya, está bien. Ya que está. Brazo derecho, brazo izquierdo. En el electrocardiograma, el polo negativo, en la derivación 1, el polo negativo está en el brazo derecho, el polo positivo, brazo izquierdo. En la derivación 2, el polo negativo está en el brazo derecho y el polo positivo, pierna izquierda. Y en la derivación 3, polo negativo en el brazo izquierdo, polo positivo en la pierna izquierda. Ahora, que eso se lo aprendan de paporreta, no sé si será negocio. Porque si preguntan eso, es difícil que uno lo tenga pues así, difícil. Entonces, pero por lo menos, acuérdense, la pierna izquierda acá, para la pierna izquierda van los electrodos positivos. En el brazo derecho, los electrodos negativos. Y en el izquierdo, alterna, positivo y negativo. ¿Qué más? Acá están las derivaciones del plano horizontal, son puntos de registro de la actividad eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Algo sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona
nos acompaña pues desde tiempos inmemoriales, desde que dejamos los océanos. Tiene millones, o sea, no es algo que esté con nosotros desde que aparecieron los yecas, ¿no? Tiene millones de años. Ha evolucionado filogenéticamente para preservarnos, para retener iones, mantener cifras de osmolaridad que sean las fisiológicas, hacernos competentes. O sea, el sistema renina-angiotensina, si algo le debemos de lo que somos ahora, es al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero se le ha satanizado como algo que, da presión alta, insuficiencia renal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando cae la concentración de sodio, el cloruro de sodio, o hay caída en la presión arterial, o hay caída en la volemia, o hay estrés, traumas severos, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina? A nivel del aparato yuxtaglomerular, ¿qué se va a producir? Renina. ¿Qué más? Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿para qué está diseñado? Para preservarnos de estas debacles, de estas hecatombes, catástrofes, que pueden acontecer, que han acontecido en nosotros por millones de años de evolución. O sea, tiene una finalidad noble, noble. Nos preserva cuando hay caída de la presión, caída de la volemia, estrés, trauma, caída en las cifras de nuestras cifras de sodio. Sistema renino-angiotensina, efectos al corto plazo, en el breve plazo. Cae la volemia, inmediatamente inicia la resorción de sodio de agua vía la secreción de aldosterona. ¿Qué más? Cae la presión, inmediatamente genera vasoconstricción. Y también tiene efectos cronotropos positivos. Tiene efectos cronotropos positivos y por consiguiente, por ende, efectos arritmogénicos. Pero a largo plazo, cuando este sistema renina-angiotensina está activado, no solo por días, por meses, años, décadas, tiene efectos deleterios, tiene efectos nocivos. Genera hipertensión intraglomerular, hipertrofia vascular, hipertrofia miocárdica, proliferación vascular. Acá está. La angiotensina 2, a través del receptor AT1, ¿qué genera? Vasoconstricción, es un potente vasoconstrictor. Y cuando el estímulo se genera por años, genera hipertrofia y proliferación celular. En cambio, a nivel del receptor AT2, si nosotros estimulamos el receptor AT2, que es más benigno, genera vasodilatación, tiene efectos antiproliferativos y antihipertrofia. Lamentablemente, el actuar sobre este receptor, todavía no hay moléculas que lo hagan pues a plenitud. Acá está, en resumen, recapitulando, siendo ya redundante, vasoconstricción, inflamación, remodelamiento, trombosis, estimula la síntesis del inhibidor del activador del plasminógeno, altera también el activador del plasminógeno tisular, activa plaquetas con aumento de agregación y adhesión, estimula la producción de glucoproteínas y mielometaloproteinasas en la matriz extracelular, estimula la migración, hipertrofia, replicación del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, induce el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, activa monocitos, macrófagos. ¿Qué más? Libera endotelina 1, que también es un potente vasoconstrictor, etcétera, etcétera, etcétera. Eso yo creo que es de conocimiento bastante difundido. Pero también está la aldosterona, porque es un socio que va a la par con el sistema, con la angiotensina 2. ¿Qué efectos nocivos tiene la aldosterona? Efectos protrombóticos, inflamación, efectos hipertensores, disfunción de arritmia, retención de sodio, potenciación de catecolaminas, fibrosis miocárdica. Y terminamos con algunas preguntas que les hemos puesto allí. Nos hemos pasado el break. Bueno, nos daremos un break rapidito nomás. ¿Qué factor favorece el retorno venoso? Bueno, la clave, no necesariamente la clave es la correcta,
Es bien sabido que la presión intrapleural es negativa. Cuando nosotros inspiramos, esta presión intrapleural se hace más negativa todavía. Y al hacerse más negativa ejerce un efecto de succión. Succiona más sangre. Por lo tanto, este efecto de succión generado por la inspiración favorece el retorno venoso. Favorece el retorno venoso. O sea, la respuesta es la correcta. La inspiración promueve o favorece el retorno venoso. La expiración es el efecto contrario. Obviamente, un incremento en la presión en la aurícula derecha no va a promover el retorno venoso, lo va a comprometer o reducir. ¿Cuál de las siguientes alternativas es una acción? Ya dijimos. Reduce la liberación, incrementa la liberación de aldosterona. ¿Su efecto es de acción lenta? No, es un potente vasoconstrictor, pero actúa inmediatamente. No es de acción lenta. ¿Qué más? ¿Produce proliferación del miocito cardíaco? Sí. Y esta pregunta sí es rebuscadísima, pues, ¿no? Y acá la respuesta no es esa. Ahí la han puesto como que esa es la respuesta. Pero si ustedes ven acá, esta es la derivación 2. ¿Dónde está el electrodo negativo? Brazo derecho, ¿sí o no? El electrodo positivo, ¿dónde está? Pierna izquierda. O sea, es brazo derecho negativo, pierna izquierda negativa. A ver, ¿qué han puesto en la clave? Brazo izquierdo, dice, ¿el polo positivo va en el brazo izquierdo? No. El polo positivo va en la pierna izquierda y el polo negativo en el brazo derecho. ¿No le dije que en el brazo derecho va todo lo negativo? Polo negativo va en el brazo derecho y en la pierna izquierda va el polo positivo. O sea, la respuesta correcta acá es la A, no es la B, es la A.